zeta, término, coeficiente, exponente, literal, suma de polinomios, operaciones algebraicas, leyes de los exponentes, división, productos notables. Las personas le tienen miedo a todo esto. Llegó el momento de aprender de verdad. Entenderemos cuáles son las ventajas que tenemos. Te darás cuenta que todo es más fácil de lo que te han enseñado hasta ahora. Estoy convencido de que este video vale la pena verlo. ¿Sabes por qué? Porque vamos a cambiar la forma de ver las matemáticas. Vamos a revolucionar el aula. Quisiera presentarla un poquito antes de iniciar. Yo estudio la licenciatura en Psicología en la Universidad Iberoamericana y posteriormente estudió las siguientes especializaciones en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, Orientación y Desarrollo Humano, Psicoterapia Gestalt, Trabajo con Sueños, Trabajo con Grupos, y también tiene la maestría en Sensibilización Educativa con Orientación Gestalt por parte del instituto antes mencionado. Les damos la más cordial bienvenida y sin más por el momento los dejo contigo, Joy. Muchas gracias, Adri. Gracias por tu amable presentación. Gracias por invitarme a dar esta plática. Quiero comentarles que la adolescencia es un tema que siempre me ha gustado y que por muchas razones había como evitado ahondar más en el tema, Podemos apagar los micrófonos porque se vicia la... Sí, por favor, apáguenlos. Por favor, gracias. Ay. Ok, listo. Bueno, entonces me he adentrado más en el tema, pues también en parte por razones personales. Tengo un adolescente de 13 años en casa, al cual amo profundamente y con el cual me divierto mucho y también me saca de mis casillas y por esa misma razón pues he estudiado algunos diplomados, conferencias. Les daré crédito en su momento a las personas de las cuales he aprendido. Antes de comenzar con la plática, quiero darles algunas generalidades sobre los adolescentes para saber de quién estamos hablando, ¿sí? Porque es bueno relacionar mejor con ellos. Entonces, bueno, primero hay que entender que el adolescente tiene un cerebro que está en reestructuración. Ahorita les explico en qué consiste dicha reestructuración. Por lo tanto, no podemos tratarlos como adultitos porque todavía no tienen la madurez. Y desde ahí es importante bajar un poco nuestras expectativas y nuestros estándares, especialmente en estos tiempos de pandemia. Ellos sí entienden la situación, pero la entienden desde su perspectiva y también mucho tiene que ver de lo que ven a través de nuestros ojos y de cómo nos ven, porque no hay que olvidar que los adultos somos nosotros y que nosotros somos su referente. También el adolescente no mide los riesgos y esto es parte de la reestructuración por la que está pasando su cerebro, por lo cual es importante como adulto ser una figura. Me voy a centrar mucho en explicarles quiénes son los adolescentes, pero en darles las mayores herramientas posibles, ¿sí? Para que cada quien las adapte a las necesidades y a los adolescentes con los que convivan, ya sean sus hijos, sean sus alumnos, etc. Es importante también transmitirles el mensaje de que los vamos a acompañar como estén, ¿sí? Con los sentimientos que estén experimentando, ya sea enojo, preocupación, tristeza, pero transmitirles que ahí estamos para ellos. Por supuesto que es importante ponerles límites, pero sí permitirles estar enojados, frustrados. Quizá esos sean de los sentimientos que con mayor frecuencia experimenten, también tristeza, desesperación, angustia, y validárselos, hacerles saber que así como están, son aceptados y son bienvenidos, e irlos enseñando a regular la expresión de dichos sentimientos y saber
que no hay enojo que dure 100 años, ni papá o mamá que lo aguante, ¿no? Saber que los enojos no son eternos, ni las tristezas tampoco. Claro que les voy a hacer una distinción entre lo que son señales de alarma, cuando sí es importante recurrir a apoyo profesional. Entonces, saber que transmitirles que el adulto es uno y que además estamos a cargo de la situación, ¿sí? Porque eso les da mucha seguridad. Ejercitar la paciencia y ahorita más que nunca, contar hasta 10 y si es necesario contar hasta 100, hacerlo. También ayuda mucho divertirse con ellos, ¿sí? Esta situación ayuda mucho divertirse con ellos, ¿sí? Esta situación, con todas las limitantes que tiene y dentro de toda la incertidumbre que nos rodea, también nos da la oportunidad de reinventar la relación, de encontrar nuevas formas. Por ejemplo, y aquí cada uno piense qué adaptaciones ha tenido que hacer a través del ejercicio, ¿no? Y empezar a compartir rutinas, hacer ejercicio juntos, por ejemplo, compartir memes. A mí es algo que me ha servido mucho, ¿no? Con mi hijo y reírnos juntos y platicar de la situación. El punto es conectar, ¿sí? Tratar de que las mayores de las veces relacionarnos desde la conexión. ¿Por qué? Porque la conexión humana sana, ¿sí? Aunque ahorita estamos muy limitados, solo podemos conectar en relaciones de manera virtual, pero siempre llegar al punto de una conexión y de un vínculo de calidad. Entonces, tratarles de hacerles más amable esta situación según las necesidades de cada chico, que ustedes pues lo saben mejor que nadie. Y algo muy importante es también transmitirles esta visión de sentido, darles como esta visión de trascendencia, de que lo que están haciendo va más allá, ¿sí? Esto lo estamos haciendo juntos por un bien común, ¿sí? Por un bien mayor. Estamos juntos en esto y hacérselos notar porque no es encerrarnos nada más porque sí, sino es un encierro con sentido, que claro, es difícil entenderlo, pero por ejemplo, algo que puede ayudar mucho es hacer memorias de esto. No sé si varias fotos de cuando fue el tema de la gripe española, y a mí en lo particular me llena de esperanza verlo, porque de alguna manera me siento identificada. Entonces pienso que bueno que estas personas se tomaron la molestia de hacerlo en su tiempo y no tenían ni la mitad de recursos digitales con los que ahora contamos. Entonces ese puede ser un buen recurso familiar, ya sea tomar memorias fotográficas de cuando tomaban sus clases en línea. Todos hemos modificado la forma en la que nos vestimos, por ejemplo, de repartir quehaceres, formas de trabajar. Pueden ser memorias fotográficas o a través de audio. Aquí es como ustedes quieran y es una invitación a la creatividad. Entonces, dicho esto, vamos a seguir platicando de cómo son los adolescentes para poderles brindar más herramientas. Saber que el adolescente ahorita se encuentra en una etapa de vida que el psicólogo Erik Erikson le llama identidad versus confusión de rol. Lo que el adolescente tiene que lograr es establecer su identidad, y por eso puede ser o es tan común que pruebe una cosa, que pruebe otra, que pruebe ciertos tipos de música, por ejemplo, o cierto deporte, o incluso en su ropa, ¿no? Que un día se vistan de tal manera y que de pronto les llame la atención usar tal tipo de ropa, que los papás decimos, bueno, pero si tú nunca te has vestido así. Entonces, claro, con límites y con contención, eso nunca lo voy a dejar de decir, pero entender que a través de esta búsqueda, están construyendo su identidad, y es una tarea que están construyendo su identidad y es una tarea que deben de lograr al término de esta etapa. Ahora,
¿Cuánto dura la adolescencia? Miren, en mis tiempos, cuando yo estudié, me lo plantearon como que la adolescencia, pubertad, empezaba más o menos a los 13 años. Ahorita ya se habla de que empieza desde los 11. ¿A qué edad termina? Pues depende también, ¿no? Unos autores dicen que a los 18, otros que a los 21. También es importante tomar en cuenta la madurez del cerebro, que ahorita les comento de ello. Entonces, una tarea es construir su identidad y la segunda es que logren independencia para una posterior interdependencia, ¿sí? Y en esta búsqueda de independencia es cuando se empiezan a presentar estas conductas de rebeldía, de rechazo. Podrían apagar sus micrófonos por todo a lo que decimos los papás, ¿no? Y buscando más la pertenencia con su grupo de iguales, porque es con quienes se espejean. Ok, entonces sí recalcar que no son adultos chicos, que si bien hay días que pueden tener conductas sumamente maduras, también hay días que pueden tener conductas sumamente inmaduras, ¿sí? Y portarse como niños. Entonces, es justamente porque están en proceso de construcción y pues disculpe usted las molestias, ¿no? Y quiero invitarlos sobre todo a sensibilizarnos, ¿no? Y saber con quién estamos tratando para no esperar cosas que no nos pueden dar y que no es porque no quieran, sino es porque todavía no están equipados físicamente ni equipados emocionalmente para poderlo hacer porque no quieran, sino es porque todavía no están equipados físicamente ni equipados emocionalmente para poderlo hacer. Por eso es común que presenten conductas disruptivas, este tipo de conductas que nos quiebran, ¿no? Que de plano nos sacan de balance y nos cuesta mucho trabajo entender y acomodar. Irritabilidad, bueno, y ahora más, ¿no? Torpeza, ¿por qué? Porque sus cuerpos se están formando, es normal, pues a veces les crecen más rápido las extremidades que el tronco, ¿no? Y puede ser común que se les caigan las cosas, entonces pues tratar de tener paciencia con ello. El adolescente, esto lo menciona Chayo Busquets, a quien yo admiro mucho, probablemente ya la conozcan, que el adolescente es arrogante, ¿no? Es natural que tenga como cierta arrogancia, también se siente omnipotente, presenta comportamientos porque imagínense que su cerebro está como borrachito por tantas hormonas, hormonas y neurotransmisores que se están secretando. Entonces eso de alguna manera les genera esta inestabilidad. Ahorita les hablo un poquito más del cerebro. También, bueno, pues todos sabemos que pueden dormir y comer mucho y ahora más. Sí hay interrupciones o alteraciones en los patrones de sueño y de alimentación, deseos intensos de estar con sus amigos, y esta es de las partes que más trabajo les está costando en esta pandemia, ¿sí? Que, bueno, afortunadamente aquí sí es una ventaja contar con los recursos tecnológicos para que puedan seguir en contacto. La rebeldía, cuestionamientos constantes, el adolescente tiene esta parte como muy existencialista, si le pudiéramos llamar así, de estarse preguntando por todo, ¿no? Y a veces tus cuestionamientos. Y es acompañarlos ahí, tratando de no engancharnos, ¿no? Porque también eso es muy difícil, me van a decir, ay, ¿cómo? ¿No? Entonces, como muy difícil no engancharnos y no tomárnoslo a personal, ¿sí? Que claro, que hay que distinguir entre los límites y el respeto, ¿no? Que bueno, seguiremos hablando del tema. Es normal que busquen su privacidad y que tengan esta constante lucha por su independencia. Entonces, vamos a hablar del cerebro del adolescente. Quiero comentarles primero que el cerebro empieza a desarrollarse de atrás para adelante y de abajo hacia arriba. ¿A qué me refiero con esto? A que primero se forma, como ven aquí en pantalla, todo lo de abajo, ¿no? Cerebelo, bulbo, bueno, todo digamos que está formado, más bien madura, o sea, lo último en madurar es la corteza cerebral. Entonces, esto hace que se comporten de cierta forma.
ahorita les explico un poco más en qué consiste esto. Pero los adolescentes creen que son de goma, esto es que no les va a pasar nada, que no se van a romper ningún hueso, que pueden correr cualquier riesgo sin correr peligro. También creen que son estériles, o sea, no, yo no me voy a embarazar, o yo no voy a embarazar a nadie, o inmortales, ¿no? Y este sentido yo los invito a que vayan al pasado y regresen a su adolescencia y pues es un sentimiento muy común, ¿no? Como en esta omnipotencia, en este yo lo puedo todo y me voy a comer el mundo a puños y donde es difícil poner límites. Ellos siempre dicen, eso no me va a pasar a mí. Los demás sí, pues por tontos o porque no pudieron o porque no se cuidaron o por lo que sea, y un asunto de no pasa nada, que no es mía. De hecho la aprendí del doctor Alejandro Lobo, que probablemente algunos de ustedes lo han escuchado, da muchas pláticas sobre adicciones y él lo plantea así, habla del panque crudo o del muffin crudo versus el muffin horneado. El cerebro acaba de madurar hasta los 21 años más o menos en mujeres y 25 años en hombres. Entonces imagínense, ¿no? O sea, tenemos a un adolescente con un cerebro que está en pleno proceso de acabar de madurar. Cuando el bebé nace, tiene su cerebro formado como en un 22%. Después, hasta los 6 años se forma como en un 66%, que es bastante, ¿sí? O sea, la primera infancia, de ahí que sea tan importante, pero el otro 34% se acaba de formar en la adolescencia. Por eso es niños y cuidar ese proceso de maduración. Aquí enfocado en adicciones, de las cuales voy a hablar un poco más adelante, pero ahorita quiero mencionarles esta metáfora. Alejandro Lobo lo explica de esta manera. Imagínense un muffin, ¿no? Y aquí los ven, unos panquecitos de blueberry. Imagínense que ya lo preparo, lo voy a meter a hornear y le echo sal. ¿Qué pasa si le echo sal cuando está crudo? Sale del horno y va a estar salado, ¿sí? O sea, esa sal, digamos que va a penetrar en la estructura del muffin y pues ya no se le va a poder quitar lo salado. Ajá. Eso pasa con el alcohol en estas edades. Ahora, imagínense un muffin que ya está horneado y le echo sal. ¿Qué pasa? La sal se queda encima, no penetra en su estructura y la puedo quitar. Sal, ¿qué pasa? La sal se queda encima, no penetra en su estructura y la puedo quitar, le puedo hacer así. Ajá. Entonces, bueno, quédense con esta metáfora en mente cuando hablemos del tema de las adicciones. Por eso es tan importante cuidar el consumo, cuidar y controlar, prohibir, en pocas palabras, el consumo de alcohol en esta etapa. ¿Por qué? Porque tienen el muffin crudo todavía y porque los daños sí alteran su estructura, porque todavía no está al 100% su cerebro. Ajá. También hay dos hormonas, neurotransmisores que están a todo lo que da, que es la dopamina y la oxitocina. La dopamina es un neurotransmisor que se secreta ante muchas situaciones, ¿no? Pero uno es de la recompensa. Cuando hacemos algo que nos gusta, por ejemplo, no sé ustedes, pero en este tiempo me he dedicado mucho a limpiar mi casa y me pasa que limpio, entonces me pico y quiero seguirlo haciendo porque entonces ya me gustó ver mi closet limpio y áreas de mi casa que quizá antes nunca me había tomado la molestia o no había tenido el tiempo, ¿no? Y entonces la dopamina hace que lo siga haciendo porque me voy recompensando, ¿sí? Ahorita se los estoy hablando en un sentido positivo, pero en un sentido de adicciones, o de tomar riesgos constantes por la presencia de la dopamina. Por eso es muy importante tener cuidado. Y la oxitocina, le dicen también la hormona del amor, se genera cuando establecemos vínculos con personas significativas. En un inicio es en bebés recién nacidos y sus papás, y hay estudios en los que se miden los niveles de oxitocina y son los mismos niveles tanto en el bebé como en los papás. Ahora,
en la adolescencia, como lo que buscan es estar con su grupo de pares, también empiezan a secretar oxitocina, y es lo que también los hace ir hacia y buscar esta conexión. Entonces, aquí el cerebro se encuentra con la mayor cantidad de energía y disposición para aprender y absorber todo aquello a lo que se le exponga. Por eso, pues es un arma de doble filo, ¿no? Porque hay que cuidar mucho, por ejemplo, la pornografía, ¿no? Y que desafortunadamente hoy en día el acceso es tan fácil y es tan fácil que puedan desarrollar una adicción a ello o a ver cosas que no deben, ¿no? O sea, series que no sean aptas para ellos, videos en YouTube, etcétera. Y sin embargo también, en el punto de vista positivo, pueden aprender una cantidad de cosas, y creo que los que conviven con adolescentes lo ven, ¿no? Son como esponjitas, idiomas, un hobby nuevo, claro, lo que les interese, por supuesto, ¿no? Porque lo que no les interesa es como luego difícil engancharnos. Ahora, la mielina es como esta capita de grasa que recubre, está la neurona y tiene el axón, que es como la colita, por decirlo así, y es a través de lo que se comunica con otras, el axón y las dendritas. Entonces esto se cubre de mielina, que es como una capa de grasa, que imagínense un cable, ya ven que los cables están cubiertos de plástico, precisamente para que tengan mayor ductibilidad, ¿sí? Para que todo se pueda transmitir con mayor eficiencia. Es lo mismo con la mielina. La mielinización todavía no está completa, ¿sí? Termina como hasta los 21 o 25 años. Entonces, eso hace que la comunicación entre las neuronas del adolescente sea menos efectiva, les comento. Por eso sí es importante, si bien no ser totalmente permisivos, sí ser empáticos, ¿sí? Y tratar de entender que también ellos no le están pasando fácil, también ellos muchas veces no entienden lo que les pasa, crecen demasiado rápido y de pronto tienen un hambre que no pueden controlar, ¿sí? O a veces una angustia o ganas de llorar, y entonces es ser empáticos, ser padres sensibles y disponibles. A veces es más fácil, a veces es más difícil. Entonces ya les expliqué esto, que se desarrolla así, ¿no? De arriba para abajo y de atrás para adelante. Y entonces la cantidad de hormonas que empiezan a secretarse de manera rápida, entre ellas dopamina, oxitocina, es lo que genera reacciones impulsivas y también un comportamiento que es irracional y desmesurado. Y entonces secretarse de manera rápida, entre ellas dopamina, oxitocina, es lo que genera reacciones impulsivas y también un comportamiento que es irracional y desmesurado. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer como papás? Uno, ser empáticos, entender dónde estamos parados y a quién tenemos enfrente, y además, bueno, pues cada adolescente es diferente, pero también fungir nosotros como su lóbulo frontal, ¿sí? Porque ellos todavía no lo tienen desarrollado. Punto, ¿sí? O sea, es entender que es neurofisiología, o sea, todavía no están totalmente maduros. Entonces nosotros tenemos que fungir como un USB externo, en el que estemos cerca, que ahorita platico un poco más de esto de ser una base segura y un refugio seguro, pero bueno, estar monitoreándolos y sí fungir como tal, ¿no? Como ubicarlos. Cuando digan cosas como muy desde la omnipotencia, ¿no? Como desde yo lo puedo todo y no me va a pasar nada y demás, ubicarlos. Que una técnica es el diálogo reflexivo, que ahorita se las explico para que también utilicen esa herramienta. Pero entonces, uno, entender por qué están atravesando y ser su lóbulo frontal, ¿sí? También el cerebro tiene esta capacidad de neuroplasticidad, esto es, se puede adaptar y se puede moldear a las diversas circunstancias. Por eso, aunque esta situación es muy difícil, creo que ahorita, pues bueno, ya llevamos más de 60 días, ¿no? En confinamiento, y creo, o ustedes me dirán, ¿no?
que ya se han adaptado. Ya el principio fue muy difícil, muy duro, o ustedes me dirán, ¿no? Que ya se han adaptado. Ya el principio fue muy difícil, muy duro, porque fue cortar de golpe con todo, ¿no? Con todas las certezas, bueno, que todos teníamos, pero hablando particularmente de ellos, planes que tenían, fiestas pues que se quedaron sin hacer, reuniones, congresos, eventos escolares importantes, un montón de cosas. Y eso fue lo más difícil, ¿no? Como entender y tratar de aceptar que pues no se puede y no se puede por situaciones ajenas a nosotros que se escapan de nuestro control y que sin embargo somos muy adaptables, ¿sí? Y ellos son muy adaptables. Entonces, bueno, hay que apelar a eso y que el cerebro del adolescente está cableado para tomar riesgos, precisamente por la dopamina. Entonces, hay que tener mucho cuidado con... Ahora, pero es un USB amigable, más no su amigo. Esta Chayo Busquets comenta que podemos ser amigables con los adolescentes, más no sus amigos. O sea, esto es, no somos su par, ¿no? O sea, sus pares cumplen su función y qué bueno que los tengan. Y también es importante, pues, monitorear con quienes se relacionan. Eso es algo muy importante y que como papás tenemos que estar al pendiente. Pero bueno, los pares cumplen su función, pero nosotros somos los papás. Y sí podemos ser amigables, pero no somos sus amigos, ¿sí? Ahora, ¿qué impacto emocional tiene esto? Aquí quiero hacerles la distinción para que vayan ubicando a sus adolescentes entre dos conductas. Hay conductas externalizantes y conductas internalizantes y hay adolescentes hacia otras. Hay como dos tipos de adolescentes, ¿no? Uno que es el rebelde, explosivo, que todo lo dice, que todo lo expresa sin ningún reparo, ¿no? O sea, lo dice tal cual, sin filtro, como dicen, tal cual como va, y es provocador, echa pleito, etcétera, que pues es difícil, ¿no? Como papá, como les comento, no engancharse, poder regular, poder lidiar con eso, pero una ventaja de esto es que sí hay una expresión. O sea, sí sé yo lo que le está pasando, sí sé que está enojado, que está frustrado, que está, aunque eso implique un azotón de puerta, por ejemplo, o un te odio, vete, lo que sea. Y por otro lado está el adolescente que es como más introvertido, introspectivo, que puede también manifestarse como en una especie de agresión pasiva. Sí, mamá, sí la voy a levantar. Y lo dice tranquilamente, sin gritar. El otro diría, ay, no, que ahorita voy, que no sé qué. No, sí, la voy a levantar. Le digo una segunda vez porque la toalla sigue en el piso, una tercera o una cuarta y total que la toalla nunca la levantó. Entonces, ya que se podría decir, ay, bueno, pues por lo menos no me grita, ¿no? Por lo menos pues está de mejor humor. Pero una desventaja de esto es que es muy difícil captar qué le pasa, ¿no? Algo que comentan también es que a los adolescentes hay que sentirlos, hay que fijarnos en lo que hacen, pero también en lo que no hacen, ¿sí? O sea, en cosas que de pronto yo sabía que le gustaban y las dejó de hacer, o las dejó de platicar, o que de pronto dejó de hablar de tal persona, o de tal profesor, o de tal clase, o empezó a volverse más callado, o más distante, cambió de pronto radicalmente su forma de vestir, o la forma en la que decora su cuarto, o se volvió de pronto muy desordenado o de pronto muy ordenado, conductas no verbalizadas, pero sí actuadas, ¿no? O sea, en lo que actúan, y sentirlos. Nosotros como papás creo que sí tenemos esa capacidad de sentirlos y de decir algo no anda bien. Y confiar en ese sentir, y ahorita voy a darles herramientas de cómo abordar esto, porque no ayuda como encararlos directamente, lejos de ayudar, aleja. Entonces, bueno, ahorita les doy tips para esto, pero bueno, regresando, entonces tenemos el adolescente rebelde declarado,
y digamos el agresivo pasivo, ¿ok? Pero pues ambas son caras de la misma moneda y de la misma circunstancia. Entonces, las conductas externalizantes son justo estos comportamientos que son disruptivos, explosivos, que sí causan un malestar en todo el entorno familiar, ¿no? O sea, de pronto esa conducta a todos nos puso de malas. Antes son justo estos comportamientos que son disruptivos, explosivos, que sí causan un malestar en todo el entorno familiar, ¿no? O sea, de pronto esa conducta a todos nos puso de malas, a todos nos alteró. Hay impulsividad y hay son hiperactivos, ¿no? De pronto hacen muchas cosas, suben, corren, voy a hacer ejercicio, ahora voy a subir a jugar Xbox, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. Ahora, las conductas internalizantes incluyen rasgos de ansiedad y de depresión. Esto son perturbaciones asociadas a experiencias subjetivas de tensión psicológica. Esto es, a cómo cada adolescente significa la realidad de diversas maneras, ¿no? Entonces, el que lo internaliza lo hace de una forma que no expresa, más introspectivas, internalizantes, porque simplemente se aísla o deja de hablar o se le ve más triste, ¿no? O más callado de lo normal. Y bueno, esto claro, cada uno, como les decía, tiene formas de afrontar, que se llaman estrategias de afrontamiento ante situaciones estresantes como esta en particular, y cada uno, según su historia, su genética, etcétera, lo va a afrontar y lo va a expresar. Entonces hay que saber leerlos, por eso esto que les digo de sentirlos, que créanme que con la práctica y con tener esa gana de conectar, de estar ahí para ellos, se logra. Ahora, aquí, hablando particularmente de la pandemia, les comentaba que el adolescente, pues, aquí en esta etapa empieza a generar planes para su vida futura, ¿no? O sea, en general, en esta construcción de su identidad, generar planes para su vida futura, ¿no? O sea, en general, en esta construcción de su identidad. Sin embargo, hablando particularmente de la pandemia, pues muchos estaban por primero terminar un ciclo escolar, el que sea, pero algunos, pues uno importante, ¿no? Llámese tercero de secundaria o más aún sexto de prepa, ¿no? Como pensando en todos los chavos que tuvieron que postergar su graduación, su viaje, rituales que se hacían en la escuela, ¿no? Como de despedida, como todas estas cosas que de golpe tuvieron que renunciar. También dentro de estos planes que generan, pues está quizá mejorar en algún hobby, en algún deporte, hasta elegir un camino universitario o profesional. Entonces, ante todo este panorama, por ejemplo, yo les cuento que mi hijo empezó a jugar básquetbol y bueno, estaba picadísimo, fascinado con los partidos y demás, y de pronto todo cancelado, ¿no? Y pues sí practica aquí en la casa, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces es como estaba explorando un hobby nuevo y de pronto pues, un deporte nuevo pues, ¿no? Entonces es encontrar alternativas. Cada uno entonces lo va procesando de forma diferente, tanto la incertidumbre como el aislamiento. Entonces es entender cómo mi adolescente, vean este paradigma de conductas internalizantes, conductas externalizantes, rebelde declarado, agresivo pasivo. Y ahorita les voy a dar otras. Cuando el cerebro atraviesa por niveles de estrés muy alto, se emite una señal de alarma, porque esta señal de alarma, el mensaje que manda es, tienes que actuar, tienes que hacer algo por supervivencia, porque se vive como un pelo, ubicando cómo responden ustedes y cómo responden los que tienen en casa, ¿sí? Los que tienen casa o con los que tratan en parroquias de alumnos, etcétera. Uno, pueden tener una respuesta social en la que se busca ayuda y contacto emocional a través de sus vínculos afectivos significativos. Esto es
papás, ¿no? Generalmente papá, puede ser más con el papá, puede ser más con la mamá. Entonces, ante el peligro, busca a su figura de apego, con la que tiene este vínculo particular, para que lo ayude a regularse, para que lo ayude a amortiguar los efectos del estrés y le dé cierta contención. Aquí esto nos habla de que el adolescente tiene más recursos para afrontarlo. Algo muy importante también es revisar y fortalecer las redes de apoyo. Es fundamental, por supuesto, y ojalá que la familia pues sea una red importante de apoyo para el adolescente. Y si además de eso también lo es un tío, un primo, un abuelo, o a lo mejor si el adolescente estaba en terapia antes de la pandemia, sí es importante continuar el proceso, ¿no? La tecnología pues nos da la gran maravilla de poder seguir procesos en línea. Entonces aquí el adolescente tiene más recursos, ¿sí? Después, otra respuesta, ya ven este mecanismo de fight or flight, que es pelear o huir, ¿no? Entonces, ante situaciones de peligro, uno de ellos es huir. Entonces, aquí el adolescente, en este forma de responder huyendo, puede presentar rasgos de miedo, de ansiedad y o preocupación. Estos son conductas internalizantes, ¿ok? Que nos pueden ayudar, rasgos de miedo, de ansiedad y o preocupación. Estos son conductas internalizantes, ¿ok? Que nos pueden ayudar más a entender. El que huye va hacia adentro, no pelea. Y entonces puede presentar síntomas ansiosos que pueden ir desde un tic nervioso, desde morderse las uñas o jalarse el pelo, no dormir, comer más, comer menos, rasgos obsesivo-compulsivos como ponerse a arreglar algo pero de manera obsesiva, ¿no? Y a fuerza que tenga que quedar listo, entre otros. Ahora, la tercera respuesta era la contraparte de huir, que es atacar o luchar. Aquí el adolescente puede mostrarse irritable o hiperreactivo, o sea, como de mecha corta, ¿no? Y entonces puede mostrar rabia, enfado, frustración. Son conductas externalizantes porque van hacia afuera, o sea, el de afuera sí se entera de que el otro está enojado y de que al otro le pasan cosas. Y bueno, aquí pues también nos habla de fallas en el control de impulsos y presencia de agresividad, misma que hay que enseñar a regular y a modular. Y aun cuando la huida y el ataque, o sea, ambas, ¿no? Atacar o luchar, pueden tener sus complicaciones o sus particularidades, aquí una de las ventajas es que el adolescente sí siente que puede hacer algo, ya sea retraerse o ir hacia afuera, pero puede hacer algo, ¿sí? Se siente capaz. La cuarta, que es, digamos, todas hay que cuidarlas y hay que modularlas y hay que enseñarlos y ser su lóbulo frontal en todo momento, ¿no? Pero el peligro es que aquí se bloquea y entonces es una sensación de yo no puedo, y como no cuento con ningún recurso ni interno ni externo, que eso es lo grave, no, o sea, es esta sensación de desamparo, de estoy solo, no cuento con nadie, entonces me congelo y me paralizo. Y esto puede llevar a depresión, a sentir pena por sí mismo, impotencia, desesperación, que otra vez son conductas internalizantes, que no digo que sean malas las conductas internalizantes, simplemente hay que detectarlas, para poder hacer algo y para poder acompañar y para que lo pueda verbalizar. Entonces, bueno, aquí lo grave es esta sensación de impotencia, de no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué ayuda? ¿No? Ayuda primero los vínculos afectivos. Aquí que nuestra principal apuesta sea por el vínculo y por darle a nuestros chavos como sensibles y disponibles. Figuras de apego que como papás pues somos figuras de apego importantes. Entonces, ser figuras de apego que brinden seguridad emocional, ¿qué significa? Que el adolescente sepa que yo sé lo que necesita, ¿sí? O sea, que tiene un padre o una madre suficientemente sensible
para captar y satisfacer adecuadamente sus necesidades emocionales, y que también yo puedo regular su estrés, porque a ellos todavía les cuesta trabajo, o sea, sí pueden hacerlo, pero ante situaciones difíciles de crisis a veces se sienten rebasados. Entonces sí es muy importante saber que yo los puedo regular, ¿no? Y entonces ahí lo voy ayudando a que organice la experiencia, que vaya acomodando todo esto que les decía de padres sensibles. Se habla mucho de esto en estudios de crianza, ¿no? De sensibilidad materna, se llama este asunto, que son padres que logren atender, interpretar y responder de manera pronta y adecuada. Eso es lo que les digo, o sea, sí atender pronto, no después, no al rato, no espérame tantito, ahorita estoy viendo mi serie, no, es saber qué necesitas, ¿no? Esto es importante, vamos a atender y vamos a ver cómo podemos resolverlo y cómo te puedo acompañar, porque el objetivo justo es comprenderlo y acompañarlo de manera empática, porque así estoy tratando de prevenir situaciones de riesgo. Ahorita vamos a hablar de riesgos. Ahora, el diálogo reflexivo es esto que les comentaba, ¿no? Es como poner todo ese situaciones de riesgo. Ahorita vamos a hablar de riesgos. Ahora, el diálogo reflexivo es esto que les comentaba, ¿no? Es como poner todo ese espacio en el cual el adolescente se sienta como con la confianza y la libertad de expresar sus sentimientos y pensamientos con respecto a lo que está viviendo ahorita en pandemia, pero siempre, ¿no? Lo cual primero pues nos va a ayudar a saber qué le está pasando y acompañarlo, y sobre todo a activar su resiliencia, ¿no? Como a que sienta que tiene más recursos para poder afrontar y resignificar esto. A ver, es complicado decir, vamos a hablar, siéntate y vamos a hablar del tema, porque generalmente esos momentos no tienen éxito, ¿no? Es cuando cuando estamos más ocupados, ¿no? Cuando ya estamos agotados y ya queremos dormirnos y ellos están en la cama y, ven, te quiero contar algo, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar. O cuando se salen de bañar. O cuando, ahorita les diría cuando vamos en el coche, pero bueno, pues eso ahorita no aplica, pero los viajes en el coche son momentos maravillosos para poder abordar diversos temas. Ahorita las comidas, por ejemplo, puede ser. Entonces siempre propiciar este diálogo reflexivo en el que se invita al adolescente a reflexionar, a entender los por qué, pero también los para qué de sus conductas y sus necesidades. No, mamá, ¿podrían apagar el micrófono, por favor? No, mamá, que yo quiero tal, y esto tiene que ser de otra manera. A ver, ¿para qué? A ver, ¿cuáles son tus razones? No decir que no de entrada, por tal, y esto tiene que ser de otra manera. A ver, ¿para qué? A ver, ¿cuáles son tus razones? No decir que no de entrada, porque si de entrada digo que no, ya estoy cerrando, ¿no? Entonces ya puede venir el que es rebelde declarado, ¿no? Viene el azotón de puerta, el te odio, nunca se puede hablar contigo, no sé qué. Entonces tratar de no decir un no de entrada, sino, a ver, explícame tus razones, quiero entenderlas. Y que, ojo, no quiere decir que le voy a acabar diciendo que sí. Pero es como darles espacio y tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Como a un estilo educativo más democrático. Ahora, el sentido de agencia, aquí es, todos necesitamos como tener ese sentido de agencia, que en pocas palabras es saberme agente de mi vida y de mis circunstancias, saber que yo, o sea, dentro de todo lo que no puedo controlar, que son 1,000,000 de cosas, hay cosas que yo decidir. Entonces hay que enfocarnos en eso, y sobre todo el adolescente hay que
fomentarles y propiciarles como este sentido de agencia, ¿sí? De que él puede tener control de diversas cosas, no de todas, porque por supuesto que hay reglas y límites, pero que sí puede, aún bajo estas circunstancias. Como por ejemplo, a lo mejor decidir el tiempo que estará conectado. Claro que hay chavos que quizá pueden tener un problema de adicción a los videojuegos, entonces ahí sí es complicado, ¿no? O sea, hay que ser como más estrictos en las reglas, pero que puede decidir cómo manejar sus emociones y modelarles, enseñarles formas funcionales de que sí se vale expresar el enojo, de que sí se vale que se sienta frustrado, que se sienta como sea, que lo puede expresar, pero de maneras adecuadas. Y que también está en sus manos decidir hablar con sus amigos o pues, sentarse y comerse unas papas o conectar con alguien o dibujar o lo que a cada chavo le guste. También cómo cuidarse, ¿no? O sea, este tema del autocuidado es muy importante. Y bueno, pero esto como les digo, sin dejar de lado las necesidades de cada adolescente y de cada familia. Por eso les digo que hablar de reglas como de una receta de cocina que aplique a todos es complicado, ¿no? O sea, cada quien tenemos que hacer nuestras variaciones. Ahora es muy común que se sientan aburridos, no sé si les ha pasado, ¿no? Que es que estoy aburrido, es que no sé qué hacer. Entonces aquí es como invitarlos a la innovación, ¿no? O sea, hay riesgos malos y hay riesgos buenos y uno pues es como que se avienten a hacer cosas que tenían sobre el tintero y que no sean lo que se me ocurran, o cocinar, ¿no? Que tenían la inquietud de cocinar, órale, a ver, vamos a cocinar, o querías armar tal cosa, órale, ¿no? Y es como fomentar su creatividad. Boris Cyrulnik, que habla mucho de la resiliencia, él dice que la carencia genera creatividad. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que esta situación de carencia a todos nos ha hecho romper nuestros límites y volvernos creativos y encontrar nuevas formas de hacerlo, ¿no? Entonces es tratar de encontrar eso. Puede ser ejercicio, música, dibujar, etcétera. El asunto es motivarlos a hacer cosas diferentes y también inspirarlos a que puedan ayudar a los demás, empezando por los de casa, que es este asunto de cooperar en las labores domésticas, que sí es bien importante, que por lo menos algo, aunque sea su cama, pero que en hacer algo por los demás también, ahorita desde donde estén. ¿Cómo vamos? Bueno, sí, ahí vamos, me quedan 10 minutos. Consideraciones de riesgo. Ahora, hay que cuidar mucho el tema de las adicciones. Sí ha subido mucho el consumo de alcohol en estos tiempos. Por supuesto que no es lo mismo hablar de adolescentes de entre 12, 15, 16 años a de 16 en adelante, ¿sí? Es tener mucho cuidado porque el cerebro está más propenso a la adicción, a mayor serotonina, entonces puede ser causarles depresión, si hay una sobreexcitación de la actividad cerebral, esto que les decía de la metáfora del muffin, que sí va a ser un daño en la estructura de su cerebro. ¿Por qué? Porque está crudo, todavía está fuera del muffin, que sí va a ser un daño en la estructura de su cerebro. ¿Por qué? Porque está crudo, todavía está en proceso de cocinarse y va a afectar directamente a la memoria y al aprendizaje. Y bueno, como no hay mielina y demás, entonces tenemos un cerebro más vulnerable. Entonces sí es explicarles que su cerebro no está en formación y que sí le van a pasar cosas si empieza a tomar edades tempranas. Entonces, bueno, eso es como otro gran tema, pero es simplemente como estar alertas a esto y usen la metáfora del muffin crudo como para poderlo explicar. El suicidio, ¿sí? Tener mucho cuidado. Miren, aquí quiero comentarles que es normal
dentro de esta situación y que ya deja de ser normal y pueden ser focos rojos y que sí es necesario buscar ayuda. Normal que en este tiempo de pandemia, por lo tanto de crisis, por lo tanto de potencial traumático, puede ser normal que se sientan confundidos, que tengan dificultad para tomar decisiones y para concentrarse, alteraciones en el patrón de sueño, ya sea que no se puedan dormir o que se despierten en la noche, cambios en el apetito, hay unos que comen más de lo normal y hay otros que comen menos, que les preocupe la situación y lo que va a pasar y sobre todo si ven a los papás preocupados, ¿no? Cansancio, tristeza, irritabilidad, que estén más sensibles, cierto grado de dependencia, o sea, que los podamos sentir como más dependientes de nosotros. ¿Y qué son señales de alerta? Que se agrave todo lo que les mencioné, además de que presenten miedo continuo, o sea, que todo el tiempo tengan miedo, que se congelen, como lo que les hablé antes, depresión y ideación suicida e intentos suicidas, ¿sí? Digo, es un tema como del que no nos gusta y nos da miedo hablar, pero es simplemente saber que es una realidad, ¿no? Miren, me voy a brincar esto porque nada más quiero decirles como los síntomas. Algunos síntomas de que puede haber como potencial suicida es anedonia, o sea, que no sienta placer por nada, que nada le llame la atención, impulsividad, desesperanza, estado de ánimo bajo, sentimientos de impotencia, culpa, vergüenza, poco interés por ámbitos de su vida, lo cual aquí nos habla de una previa depresión, ¿sí? Expresión directa o indirecta de pensamientos relacionados con la muerte, que eso ya nos habla de una cosa es ideación, que es como pensarlo, y otra llegar al acto. Como ahogarse en un vaso con agua en todo, ¿no? Y que sea difícil que encuentren alternativas. Y también saber, o sea, no es que cualquier chavo sea propenso de caer en una conducta así. Sí hay factores de riesgo. Por ejemplo, uso de sustancias, por supuesto, que hayan habido intentos previos, enfermedades mentales de los chavos o de familiares, que hay un historial familiar de suicidio, sabiendo que es más frecuente en hombres que en mujeres, alguna historia de abuso sexual o de trauma previo, poca habilidad para resolver problemas, en esto de no encuentro solución a nada, ¿no? Siento desesperanza absoluta, aislamiento social, alguna pérdida reciente o haber estado expuesto al suicidio de alguien más, algo que cuidar, ¿no? De estas situaciones de estrés prolongado. Y la ideación, que la ideación es pensarlo, considerarlo o planearlo. Entonces, nada más estar atentos, ¿no? A cualquier modificación. ¿Qué protege? Pues lo que ya les había dicho, ¿no? La familia, las redes de apoyo, poder dar servicios de salud mental continuos y pertinentes. Por supuesto, tener creencias religiosas, culturales también ayuda. Capacidad para tomar decisiones bajo presión y tener estrategias de regularse. Miren, las autolesiones no quiero como profundizar mucho porque ¿sí? O sea, lo que le está pasando por dentro, que ahí es como la importancia de enseñarlos a metabolizar. Aquí es tan duro y tan fuerte, tan desorganizante lo que está sintiendo, que una forma de amortiguarlo es infringiéndose dolor. ¿Por qué? Porque además son pequeños cortes, bueno, hay cortes más profundos que otros, pero esta sensación de dolor físico alivia el malestar emocional y también es una forma de pedir ayuda. Entonces, nada más, si tienen un chavo con autolesiones, sí pedir ayuda profesional ya. Y muchos son muy expertos en esconderlas.
Entonces sí, tener mucho cuidado con siempre usar, por eso les digo, hay que fijarnos en cambios repentinos en su forma de vestir, ¿no? O sea, de pronto usar siempre manga larga, incluso cuando, por eso les digo, hay que fijarnos en cambios repentinos en su forma de vestir, ¿no? O sea, de pronto usar siempre manga larga, incluso cuando hace un calor tremendo, o nunca usar shorts, porque los cortes también pueden ser en las piernas o en el estómago. Entonces, tener mucho cuidado. Ahora, ya voy a lo último. ¿Cómo acompañar? Recordarles que sentir angustia o tristeza es normal en este momento, ¿sí? Sí, nosotros tener muy claro lo que es esperable y lo que no, que eso ya se los comenté. Ayudarlo a distinguir, a que encuentre qué puede hacer para distraerse y que él vaya tomando decisiones. Esta Choyo Busquets comenta algo que es irlos soltando despacito, irles como ir de menos a más. Esto es, bueno, pues ya lo dejé ir al cine con sus amigos, pero estando yo en el mismo lugar, quizá no en la misma sala, cine con sus amigos, pero estando yo en el mismo lugar, quizá no en la misma sala, pero en el mismo lugar. Y él ya demostró que se puede comportar, que pues, no hizo ningún desastre, que fue responsable, que se comunicó. Ok, pues puedo ir al siguiente paso, pero no puedo de golpe dejarlo hacer, ir al cine, ir a comer, irse a dormir a la casa de un amigo y verlo hasta el domingo. No, es ir de menos a más e irles transmitiendo ese mensaje, ¿no? Que conforme yo puedo ir confiando en ti y que tú me lo demuestres, entonces yo puedo irte dando más chance de cosas. Bueno, esto de nuevas formas para conectarse con sus amigos, que la verdad es que ellos saben más que nosotros, ¿no? No, esto de las redes sociales, ¿no? Entonces, ayudarlos a identificar sus sensaciones y emociones, modelando yo. También los sueños, hablen con ellos de lo que soñaron y van a descubrir cosas increíbles, ¿sí? De pronto a mí llega mi hijo y me dice, ay mamá, fíjate que soñé tal, y que o sueños recurrentes, ¿no? Y si es un sueño recurrente es uno que siempre se tiene y que si es angustiante, hay que hablarlo, ¿sí? Entonces yo los invito a que platiquen de ello, fomentar la empatía, la colaboración y la amabilidad, planes de autocuidado, hacerles saber que lo que siente es válido, y yo transmitirle que yo soy el adulto que tengo el timón, lo que les decía del sentido, ¿no? Que la prioridad de esto es por un bien mayor, es por cuidarlo y para que encuentre un sentido. A ver, aquí nada más brevemente, ya casi termino. Cuando un adolescente esté particularmente aislado, que de plano esté siempre encerrado en su cuarto, que yo vea que no tenga contacto con nadie más que con las clases, pues que a fuerza tiene que tener. Aquí, ¿cómo acercarme? Mostrarme curioso por sus intereses y gustos, y si tengo que en el camino aprender y estudiarlo un poco, pues hacerlo. No forzar el diálogo, no forzar el diálogo, no obligarlo. A ver, tenemos que hablar, es que me lo tienes que decir porque ya les dije que eso no funciona. Respetar sus momentos y su propio mundo interno, incluso cuando está callado. O sea, sí demostrarle que aunque esté callado o se muestre sin interés, yo ahí estoy, ¿sí? Estoy disponible. Hablar en su mismo idioma. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Si él, su manera de comunicarse es a través de dibujos o de mandar memes o WhatsApp o lo que sea, pues usarlo
¿no? Y respetarle esos espacios. Y también se debe de sentir respetado y agente de sus propios espacios. Y también se debe de sentir respetado y agente de su propio proceso. Pero bueno, ahora lo último, que ya se los dije al inicio, pero es lo que quiero resaltar y es lo que quiero que se lleven. Hay que llenar su tanque emocional. Imagínense que es un vaso que tiene que estar lleno, ¿no? ¿Cómo? Con tiempo de calidad, que es tiempo 1 a 1, ¿no? Que además les encanta, aunque por un lado nos rechazan, por otro lado les encanta y lo disfrutan enormemente. Mirada directa, contacto 1 a 1, disponibilidad, atención y siempre darles la certeza de que los amamos. Disponibilidad, atención y siempre darles la certeza de que los amamos. Brindarles espacios de expresión, fomentar su creatividad, que se involucren en algún proyecto, momentos de risas y buen humor ayudan maravillosamente y creo que todos lo han experimentado, como sí reírse juntos desde lo más simple, ¿no? Y hacer como chistes locales, familiares, eso también ayuda como este sentido de pertenencia y de acrecentar los vínculos. Fomentar un diálogo reflexivo, bajar estándares, ¿sí? Desde cómo nos vestimos, claro, no puede dejar de bañarse por 3 días, no, pero sí bajar un poco estándares, elegir batallas, ¿sí? Y nada a costa del vínculo. A lo mejor si quiere, vayan. Igual y esa batalla, pues ok, ¿no? Que la gane él. Pero hay cosas que no van a ser negociables, ¿sí? Nada a costa del vínculo, es lo que tengo que cuidar. Y por eso aquí abajo dice, dejar claro lo que sí es negociable y lo que de plano no lo es. Y explicarle las razones, explicarle que hay un valor detrás y que es por cuidarlo, no es por autoritarismo ni por necedad mía. Estar cerca y sí evitar que tengan muchos espacios de ocio, porque en esos espacios de lo que les decía, es difícil, pero trata de no engancharte y de no tomarte siempre las cosas a personal. O sea, sabe que él también está lidiando su propia batalla y esa batalla le es complicada y no sabe cómo manejarla. Entonces, seamos empáticos con ellos. Procura una toma de decisiones compartida, o sea, hacerlos partícipe, estar yo calmado, porque mi calma lo va a calmar. Si yo llego gritando y así, olvídenlo. Y yo sé que es difícil, porque para nosotros también es difícil regularnos ahorita, pero pues sí también poner mucha atención en ello. Y también decirle que si le estoy pidiendo algo, que es por alguna razón y explicarle esa buena razón. Una comunicación con base en emociones, y por eso se lo recalco tanto, y también ser realistas en lo que le pido, no pedirle cosas que él de plano no puede hacer, ¿sí? O también esos castigos de, te voy a quitar el iPad por 1 año. Pues no, eso no es realista, ¿sí? Hay que irnos a cosas concretas y claro, que haya una consecuencia, por supuesto, ¿no? Reflexionar empáticamente sobre lo que él comenta o intente compartir,
También reflexión, yo primero preguntarme si está bien que le pida más y transmitirle siempre estos mensajes. Prepárate, tú eres el experto de tu vida, yo ahorita te estoy acompañando, pero tú estás a cargo. Escucha, siempre pregunta, sugiere, trata de no ser impositivo. Invitarlo a que conozca los beneficios y los riesgos de sus decisiones y ponerse sobre la mesa, ¿no? O decir, tú tienes un libro en blanco, ¿de qué lo quieres llenar? ¿Qué quieres escribir ahí? ¿Y de qué lado de la historia quieres estar? Y siempre decirle, confío en ti y te amo. ¿Cuántas veces se los decimos? ¿No? Entonces sí es como siempre transmitirles eso de manera verbal y de manera no verbal. Y por último, ser un refugio seguro al cual sepan que siempre pueden regresar. ¿Por qué? Porque una vez leí en redes, ¿no? Que decía, híjole, ojalá los chavos puedan decir, pues aunque la haya regado, sé que mi papá o mi mamá me van a escuchar y me van a ayudar a decir, híjole, mi papá y mamá me van a matar, mejor no les digo. O sea, sí, claro, saber que hay una consecuencia no quiere decir, no, pues haz lo que quieras, pero no quiere decir, no, pues haz lo que quieras, pero de saber que tengan esa certeza que siempre voy a estar ahí y como padres ser más fuertes, más grandes, más sabios y más bondadosos. Eso necesitan, eso es ellos ahorita. Padres a cargo de la situación, que sean más fuertes para darles contención, más grandes, bueno, somos más grandes de edad, pero más grandes emocionalmente, más sabios y que por lo tanto podemos orientarlos y más bondadosos. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Sabios y que por lo tanto podemos orientarlos y más bondadosos. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. No sé cómo andemos de tiempo para dudas. Muchísimas gracias por este excelente ponencia y por darnos esperanzas con tus palabras. Y en este momento vamos a proceder a la sesión de dudas. Y quisiera, si quieres que las voy diciendo yo. Sí, vamos guiando la sesión. Sí, perfecto. Es el más conveniente en este tiempo para comunicarse efectivamente con los adolescentes. Mira, esa es como una gran pregunta y ahí te diría que depende de tu chavo. Los 5 lenguajes del amor son un gran recurso, por si no los conocen, es tiempo de calidad, contacto físico, palabras de afirmación, regalos y actos de servicio. Entonces sí es importante porque cada uno, como les decía
Aquí es, cada chavo es particular y cada uno tiene necesidades diferentes, ¿sí? De mucho contacto, a lo mejor una palmadita en el pecho, ¿sí? O sea, una palmadita en la espalda, perdón, o aquí, o como hacerles saber, o si le gusta, por ejemplo, lo de los hobbies, entonces ponerme a hacerlo con él, ¿sí? Eso sería. Y si es un chavo más de conductas externalizantes o internalizantes, también desde ahí acercarme, pero agárrate de los 5 lenguajes del amor, porque no te puedo decir qué funciona, lo que no funciona, porque no te puedo decir qué funciona, lo que no funciona son cosas autoritarias, y menos ahorita con la rebeldía todo lo que da, ¿sí? Entonces, eso sí, de plano no funciona, y es encontrar los momentos y los espacios y respetárselos también, ¿no? Muchísimas gracias, Joy. La segunda pregunta es, ¿cómo podemos modificar la conducta de un adolescente agresivo? ¿Cómo podemos acercarnos? Porque podemos hablar de alguien que su mecanismo siempre es pelear y que es de mecha corta. Ajá. Entonces, desde ahí es como, si es algo ya crónico, yo sí trataría como de buscar algún tipo de asesoría. ¿Por qué? Porque si es alguien que todo lo resuelve con golpes, con pleitos, puede meterse en algún problema a futuro. Y sí transmitirle, aquí estoy para ti, pero no me puedes hablar así. O sea, y si llega enojado y acelerado, y decir, a ver, momento, calla, respira, esto no es adaptativo, no te funciona y te trae consecuencias. Y a lo mejor si al chavo le trae consecuencias de que, por ejemplo, siempre acaba de pleito con sus amigos y entonces lo rechazan porque pasa, también hacérselo saber, ¿sí? Muchísimas gracias. La tercera pregunta es, ¿el adolescente puede cambiar su actitud de externalizante a internalizante o hay cierta estabilidad? ¿Qué autor dijo que la carencia genera creatividad? El autor es de externalizante a internalizante o hay cierta estabilidad. ¿Qué autor dijo que la carencia genera creatividad? El autor es, a ver, déjame ver si lo puedes, es que híjole, lo tengo en privado el chat, pero bueno, es Boris Cyrulnik, es Cyrulnik,
Cyrulnik, Boris Cyrulnik, y tiene un video maravilloso que lo encuentran en YouTube. Se llama, bueno, busquen Boris Cyrulnik y gracias, sí, por escribirlo, y busquen transformar el sufrimiento, y habla de resiliencia, y es una bella, bueno, yo ese video lo he visto como 10 veces, es una maravilla, y él justo ahí habla de eso. Y perdón, ¿qué otra cosa era la otra pregunta? ¿El adolescente puede cambiar su actitud de externalizante a internalizante? Mira, tenemos ya cada uno, digamos que nuestra genética, por decirlo así, tendemos a ser o hiperreactivos, que somos como rápidos, y como más activos y demás, reactivos, que las cosas somos como más lentos, como decía una amiga, como más pasguatitos, ¿no? O sea, como más lentitos, más y sí genera cierta tendencia, pero sí pueden cambiar, y también eso puede ser un indicador importante. O sea, si nuestro chavo es generalmente externalizante y de pronto se va muy hacia adentro, o un chavo que es de muy hacia adentro y de pronto se va muy hacia afuera, que sí, la respuesta es sí puede pasar, y nada más checar qué hay detrás, porque si pasa, muy probablemente algo lo generó. Muchísimas gracias, Che. La siguiente pregunta es: resiliencia al regreso de clases. ¿Cómo podemos apoyar a los adolescentes en esta situación? Híjole, mira, la resiliencia pues es todo un tema. Ya ven que la resiliencia es, pues, vean este video de Boris Cyrulnik y les va a dar muchísimas claves. Y de hecho para él es resiliencia, ¿no? En pocas palabras, es esta capacidad que todos tenemos de sobreponernos a las adversidades y de salir más fuertes, que eso es lo importante, no solo sobreponerme, sino salir más fuerte adquiriendo nuevas habilidades. Entonces, desde ahí, el regreso es importante primero, como activar la resiliencia. Boris Cyrulnik también habla de tutores en resiliencia, que son como estos disparadores. Gracias, excelente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias. A usted. Gracias. A usted. Hasta hacer ejercicio, tomar clases de baile, haber visto unas fotos bonitas, una película. Eso dice Boris Cyrulnik, que son nuestros tutores y que hay que hacer uso de ellos. Entonces, en este salir más fortalecidos, sí es como resaltarles a los chavos todas las ventajas y todo, o sea, a ver, tú eras uno antes del, no sé, creo que fue 17 de marzo, no sé qué, que nos encerramos, eras uno, eras uno,